Hola a todos, yo soy Cal y el día de hoy vamos a hablar del número E. El número E, o también conocido como la constante de Euler, es una de las constantes matemáticas más importantes que hay. Está pi, es una constante muy importante, está ahí arriba, y la constante imaginaria, 1 y 0, a veces los piensan como constantes muy importantes, y E es, yo diría, posiblemente está en el top 5 de las constantes más importantes de matemáticas. La cosa con el número E es que no viene de la geometría. A los griegos les encantaba hacer todas las matemáticas con geometría, toda la descripción de los números, todo. El número pi, por ejemplo, viene de la geometría del círculo. Pi es la proporción entre el diámetro del círculo y la longitud de la circunferencia. Las raíces cuadradas también. Usando el teorema de Pitágoras, si uno tiene un triángulo rectángulo, por ejemplo, de distancias 1 y 1 en sus catetos, entonces la hipotenusa mide raíz cuadrada de 2. Y en general todas las raíces cuadradas, cualquier raíz cuadrada que a ustedes se les antoje, lo pueden sacar geométricamente de esta manera. Entonces, ¿de dónde viene el número E si no viene de la geometría? Pues resulta que la constante E es la constante matemática del crecimiento, por ejemplo, de poblaciones, o incluso también el decaimiento de poblaciones. Por ejemplo, se escucha mucho la constante E en el decaimiento radioactivo, crecimiento de poblaciones, etc. ¿De dónde viene? La primera vez que se estudió la relación con el número E fue cuando Jacob Bernoulli estaba intentando estudiar los intereses del crecimiento de la economía, por ejemplo, al prestarle el dinero a un banco o al depositar tu dinero en el banco. Él decía, si tú depositas tu dinero, depositas un peso en el banco y el banco te dice, al cabo de un año te voy a devolver el 100% de intereses. Este es un banco pues muy bueno, ¿no? Es un banco que es muy generoso. Entonces, tienes tu peso y además te devuelve otro peso al final del año. Entonces, al final tienes 2 pesos. Muy sencillo. Ahora, un banco competidor dice, ¿sabes qué? Si a nosotros nos das tu peso, nosotros no te vamos a devolver al final del año otro peso, sino que lo que vamos a hacer es que te vamos a dar un interés del 50%. Pero no lo vamos a hacer cada año, sino cada 6 meses. O sea, al final del año te va a devolver un interés del 50% 2 veces en total. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿qué es mejor? ¿100% en un año o 2 veces 50% en un año? ¿Cómo calculamos eso? Bueno, primero, al cabo de los primeros 6 meses, tú tienes tu peso que metiste más la mitad del peso. Pero luego al final de otros 6 meses, esto se multiplica por el 100% que ya tenías más la mitad. ¿Sí? Este 1 representa el dinero que ya tenías y esta mitad representa lo que se está agregando a tu economía. Entonces, pues esto es 1 más 1/2 al cuadrado. Y esto es aproximadamente, esto es igual a 2.25. Entonces es mejor tener un aumento del 50% 2 veces al año que un aumento del 100% una vez al año. ¿Y qué tal que el banco dice, ¿sabes qué? Yo no te lo voy a hacer cada 6 meses, yo te voy a hacer el aumento cada mes. O sea, 12 veces al año, pero no va a ser de la mitad, sino que va a ser de un 12avo. Entonces, dices, hace un 12avo, te da un interés de un 12avo de tu economía, pero una vez al mes. Entonces, en total, en todo el año va a ser 12 veces. Y esto sigue mejorando. Esto es aproximadamente 2.613. Y si lo hiciera un banco, dijera, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer cada día. Cada día te voy a dar, pero 1/365. O sea, 365 veces te va a dar
una 365ª parte de tu dinero. Y esto resulta ser aproximadamente 2.7145. Entonces sigue mejorando y mejorando. Entonces, si yo te dijera, bueno, hay un banco que en vez de hacerlo cada día, lo hace cada minuto, o cada segundo, o cada nanosegundo. O podría ser que un banco lo hiciera, te diera los intereses cada instante. ¿Cómo sería esto? Bueno, la fórmula obvia que descubrió Bernoulli fue 1 más 1 entre n, ¿sí? Ese es el interés que te está dando cada vez, y lo haces n veces. Entonces, si divides en 1.000.000, entonces sería 1 más 1 entre 1.000.000, y lo haces 1.000.000 de veces al final del año. ¿Y a qué tiende este número? Para empezar, esto sí tiende a algo. Ustedes pueden ver que cuando fue 1 más 1 a la 1, dio 2. 1 más 1 medio a la 2 dio 2.25, entonces subió pues 2 décimas y cacho. Luego saltamos hasta 12 y subió hasta 2.613, subió bastante. Sin embargo, cuando saltamos hasta 365, o sea, un orden de magnitud mayor, solamente subió una décima y un cachito más. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Resulta que conforme uno hace a n tender a infinito, hacemos a n cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, esto no se va a infinito. Sí sigue creciendo, pero no se va a infinito, sino que converge a un número, que ese número al que converge es el número e. Ahora, e es aproximadamente 2.718828284845 y me parece que hay un 0 ahí después. Y sigue, obviamente, e es un número irracional, como pi. Eso significa que los decimales siguen y siguen y siguen y se repiten de maneras aleatorias, sin un patrón muy claro. En realidad, los números irracionales sí pueden tener un patrón específico, pero solo no tienen una periodicidad. Entonces, pensamos que son prácticamente al azar los dígitos que aparecen. Y si notan ustedes, cuando estábamos en 1 más 1 entre 365 a la 365, ya estábamos bastante cerca del número e. Entonces el crecimiento se vuelve cada vez más lento y por eso esto converge al número e. Sin embargo, esto no lo descubrieron los Bernoullis. Digo los Bernoullis porque Bernoulli no es una sola persona, sino que era toda una familia y la mayoría de las cosas no las hizo un solo Bernoulli. Entre toda la familia se apoyaban. Entonces ya tengo como muletilla no decir Bernoulli, sino los Bernoullis. Los Bernoullis descubrieron que esto convergía a un número que era menor que 3, que esto siempre era menor que 3, pero no pudieron decir exactamente qué número era o una buena aproximación. Dijeron, es 2.7 algo, o tal vez 2.8 algo, pero pues quién sabe, ¿no? Esa es la cosa. Los Bernoullis describieron el problema, pero no lo terminaron de resolver, y eso es algo muy común en las matemáticas. Alguien describe un problema y lo resuelve alguien más, y muchas veces es más famoso el que describió el problema que el que lo resolvió. Sin embargo, Euler pues es Euler, y Euler resolvió todo. Por lo tanto, la constante E es la constante de Euler, no la constante de Bernoulli. Euler, eso le gustaba hacer. Euler agarraba problemas que nadie había resuelto y los resolvía él. Entonces, pues ya saben, Euler era un genio. ¿Y qué fue lo que hizo Euler? Euler agarró este problema y dijo, ¿saben qué? Este número le voy a poner el número E. De hecho, muchas personas piensan, y yo también pensaba esto, es que E es pues por Euler, ¿verdad? Que se escribe Euler. Pero dice la leyenda que no fue así, que Euler en su artículo estaba usando distintas letras para distintas constantes, entonces dijo, esta es la constante A, esta es la constante B, y así, y cuando llegó a este problema dijo, pues esta es la constante, de hecho, siguió obviamente con la constante C, la constante D, y cuando llegó a este problema dijo, esta es la constante E. Entonces era nada más la que le tocaba. Pero es una coincidencia muy, muy interesante que sea E y que sea Euler, ¿no?
Entonces, ¿qué fue lo que Euler hizo? Primero, Euler demostró que este número, que fue bautizado como E, lo primero que mostró es que es un número irracional. ¿Cómo se demuestra que E es un número irracional? Euler le encantaba hacer descripciones diferentes de las cosas. A veces agarraba unos números, unas sucesiones y las escribía de distintas maneras, y esa era mucha de la genialidad de Euler. Y una de las cosas que Euler descubrió es que este número E, este límite, se puede escribir como 2 más 1 entre 1 más 1 entre 2 más 1 entre 1 más 1 entre 1 más 1 entre 4 más 1 entre 1 más 1 entre 1 más 1 entre 6 más 1 entre, etc. Esta manera de escribir a los números la inventó Euler y se llama fracciones continuas. Significa que son fracciones que se van anidando entre ellas, y Euler demostró que si una fracción continua si una fracción de esta manera se detiene en algún momento, entonces el número es racional, pero si sigue y sigue y sigue infinitamente, entonces el número es irracional. Y pues tú puedes darte cuenta de que esta fracción no se detiene porque tiene un patrón. ¿Cuál es este patrón? Pues bueno, es 2 más 1 entre... es 2, 1, y luego 2, y luego sigue 1, 1, 4, 1, 1, 6, luego seguiría 1, 1, 8, y así. Son 2 unos y luego el número par que le toca. Entonces esto se extiende hasta el infinito, y de esta manera Euler, con esta descripción que pues sale de aquí, no estoy seguro exactamente de cómo lo probó, pero pues sale de la manera en la que está escrito este problema, descubrió que entonces esto efectivamente es un número irracional. Y otra cosa que hizo Euler, dio una aproximación de E de 16 dígitos. Y pues 16 dígitos son un montón. Para hacer, por ejemplo, eso con este método de las fracciones continuas, habría que calcular 100 fracciones o más. Y para hacerlo con el 1 entre n tendría que pasar los 1000 millones. Entonces, eso es una cosa bastante complicada. Y en sus tiempos, pues no habían calculadoras ni computadoras con las que pudieran hacer eso de manera sencilla. Entonces, ¿cómo fue que Euler lo hizo? Pues Euler descubrió otra manera de expresar al número E. Euler descubrió que E se puede expresar como 1 más 1 entre 1 factorial más 1 entre 2 factorial más 1 entre 3 factorial más 1 entre 4 factorial más, etc. Factorial quiere decir, por ejemplo, 3 factorial es 1 por 2 por 3, 4 factorial es 1 por 2 por 3 por 4, es decir, un número factorial significa que multiplicas todos los números desde 1 hasta llegar a él. Entonces, Euler descubrió que E se escribía de esa manera. Ahora, si lo escribes de esta manera, te puedes dar cuenta de que, bueno, esta primera parte es 2. Luego 1 entre 2 factorial es 0.5. 1 entre 3 factorial es 0.1666, etc. Y luego 1 entre 4 factorial es una cuarta parte de esto. Y luego 1 entre 5 factorial es una quinta parte de lo anterior. Entonces, con este método, los dígitos o los números que se van sumando van disminuyendo muy rápido. Entonces, pues yo creo que esto a lo mejor pudo haber calculado como hasta el 100 factorial, que a lo mejor no es tanto, y con eso dio la aproximación con 16 dígitos y dijo, bueno, y además todos los demás no afectan a esos 16 dígitos, ya son demasiado pequeños. Entonces esta es una aproximación buenísima, y de hecho de todas las aproximaciones de E de las que hemos hablado, como este límite, como las fracciones continuas y la suma sucesiva de los factoriales, esta me parece a mí que es la más útil. Ahora, ¿por qué es tan importante el número E en las matemáticas? ¿Qué tiene de importante? O sea, sí, tiene que ver con esta fracción o con este límite que tiene que ver con los intereses, pero pues los intereses ¿qué?
¿Y cómo se liga esto con lo del crecimiento que yo mencionaba? Bueno, la base del crecimiento exponencial es la siguiente ecuación diferencial. Es f de x es igual a f' de x. ¿Qué significa f'? Es la derivada. Entonces, la derivada te dice qué tanto crece una cosa. Si saben, por ejemplo, en la física, si f de x es la posición, entonces la derivada es la velocidad. La velocidad te dice qué tan rápido está avanzando una cosa, o sea, qué tan rápido aumenta la posición. Entonces, la derivada siempre se relaciona con la velocidad y en este caso vamos a pensarlo como el crecimiento. Entonces, si f es igual a su derivada, eso quiere decir que entre más crece, más rápido crece. Es decir, si f es igual a 1, entonces su velocidad es 1. Entonces ahí va avanzando. Pero si f es igual a 2, entonces su velocidad es igual a 2. Entonces avanzó ya 2, pero ahora va a avanzar mucho más rápido. Y luego su velocidad, su posición va a ser 4, digamos, al siguiente instante. Pero luego su posición va a ser 4, pero luego su velocidad va a ser 4. Entonces va a avanzar mucho más rápido. Entonces, esta ecuación es muy importante cuando se está estudiando, por ejemplo, el crecimiento de una, digamos, una población de amibas, por ejemplo. Tú tienes tus amibas, al principio tienes una, pero luego al siguiente día tienes 2 porque se reprodujo. Pero luego esas 2 se van a reproducir con velocidad de 2 porque son 2. O sea, al siguiente día son 4, luego al siguiente día son 8, luego al siguiente día, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso está representado por esta ecuación diferencial. Entonces uno ve esta ecuación diferencial y dice, ok, es una ecuación, ¿cómo la resuelvo? Y el truco aquí está primero en ver, por ejemplo, digamos, nosotros tenemos esta ecuación diferencial, fx igual a f' de x. Y vamos a poner una condición inicial que diga que f en 0 es igual a 1. O sea, al tiempo 0 nada más tenemos una amiba, ¿no? Ahora, estudiamos un poco qué onda con algunas otras formas de expresar esta función o haciéndole algunas cosas. Por ejemplo, f de 2x. ¿Qué pasa si nosotros derivamos a f de 2x? Si nosotros derivamos a f de 2x, pues el 2 sale y entonces queda 2 veces f' de 2x. Pero ya sabemos que f' es igual a f, entonces esto da 2f de 2x. Ok, eso está muy bien. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, derivamos f de x y esto elevado al cuadrado? Si nosotros derivamos esto, pues usando la regla de la cadena, tenemos que esto es 2f de x y luego multiplicamos por la derivada de f de x. Pero la derivada de nuevo es igual a ella misma, entonces obtenemos que esto es 2f de x al cuadrado. Entonces estas dos funciones cumplen una cosa muy particular, que es que las dos son solución de la misma ecuación diferencial. Además, si esta la evaluamos en x igual a 0, da 1, que al cuadrado da 1. Y si esta la evaluamos en x igual a 0, también da 1. Entonces, son solución de la misma ecuación diferencial, que es la ecuación que dice que g' de x es igual a 2g de x. Si nosotros hacemos g igual a f de 2x o a f de x al cuadrado, resuelve esto. Como podemos ver aquí, esto dio 2 veces la función que teníamos originalmente y esto dio 2 veces la función que teníamos originalmente. Entonces, las dos funciones son solución de la misma ecuación. ¿Qué quiere decir esto? Que las dos funciones son iguales. Entonces, así hemos probado que f de 2x es igual a f de x al cuadrado. Y en general, así se puede probar que f de algo por x es igual a f de x elevado a la s algo. Y además, asimismo, de manera análoga, se puede probar que si nosotros tenemos f de x más y, eso es igual a f de x por f de y. Entonces, tenemos aquí una función muy rara, ¿no? Es una función que si nosotros tenemos a algo multiplicando aquí,
sale como exponencial. Y si nosotros tenemos algo sumando aquí, sale pero como multiplicación. Entonces uno piensa y dice, ¿qué función tan rara? ¿Cuándo podría pasar esto? Esto es una locura. Pues resulta que esto pasa cuando nosotros tenemos una función exponencial. Si nosotros tenemos que nuestra función de x es igual a una constante elevada a la x, entonces sí tenemos esto, porque entonces f de ax sería igual a c a la ax, que esto es igual a c a la x elevado a la a. Entonces es la misma función, pero elevada a la a. Y análogamente, si nosotros tenemos f de x más y es igual a c a la x más y, entonces esto es c a la x por c a la y. De manera que pues ya lo resolvimos. Además, c a la 0, o sea f de 0, siempre es igual a 1. Entonces ya lo resolvimos. Tenemos que nuestra función es una función exponencial de esta manera. Pero falta algo. ¿Cuánto vale esta constante c? Porque esa constante c podría valer lo que sea. Podría valer 2, podría valer 3, podría valer n. Entonces, pues nuestra pregunta es, ¿cuánto debe valer esa constante c? No hemos terminado de resolver. Tenemos todavía una incógnita, que es esa constante c. Pues resulta que hay un truco matemático que se usa mucho para resolver ecuaciones diferenciales, que es escribir a nuestra función f como un polinomio infinito. Eso siempre se puede hacer si nuestra función es lo suficientemente bonita, y esta aproximación siempre es buena. Ese es el teorema de Taylor. Entonces nosotros escribimos a f como un polinomio, pero un polinomio que se extiende infinitamente. Es decir, esto no acaba. Todos los coeficientes a0, a1, a2, a3 siguen y siguen y siguen, y eso converge a nuestra función f. Ahora, nosotros queremos que eso sea igual a la derivada. Y si nosotros derivamos una suma, pues simplemente eso es derivar a cada uno de los elementos. Entonces esto da a1 más, que eso es la derivada de esto. Luego la derivada de a2x cuadrada es 2a2x más, y luego sigue 3a3x al cuadrado más 4a4x al cubo, y por supuesto seguirían más. Ahora nosotros tenemos que f de 0 es igual a 0 más a1 por 0 más a2 por 0 al cuadrado más etcétera, y pues todas estas partes que se están multiplicando por 0 se cancelan. 0 por lo que sea es 0. Entonces en esa suma infinita solo sobrevive a 0. Pero nosotros habíamos dicho que f de 0 es 1. Esa fue la condición que nosotros pusimos como condición inicial aquí. Entonces, a 0 tiene que ser igual a 1. Y si nosotros queremos que estos dos polinomios sean iguales, que estas dos funciones sean iguales, entonces tienen que coincidir en todos sus coeficientes. Entonces, a0 es igual a 1. Porque son los que tienen el coeficiente sin la x. Luego a1 tiene que ser igual a 2 veces a2, porque son los que tienen el coeficiente con la x simple. Luego a2 tiene que ser igual a 3 a 3, porque son los que tienen el coeficiente con la x cuadrada. Y así sucesivamente. Entonces, así nosotros podemos determinar a todos los demás coeficientes. Entonces a0 es igual a 1. Luego a1 es igual a 0, que es igual a 1, ¿sí? Por esto de aquí. Luego, a2 o 2 a 2 es igual a 1, ¿sí? Por esto de aquí. Por lo tanto, nosotros tenemos que a2 es igual a... Bueno, a2 es igual a 1 entre 2, pero a1 es igual a 1. Entonces a2 es igual a 1 sobre 2. Luego 3 a 3 es igual a 2, que es esta igualdad que tenemos aquí. 3 a 3 es igual a 2, por lo tanto a3 es igual a
A2 entre 3, pero A2 es un medio, entonces A3 es igual a 1 sobre 2 por 3. De hecho, déjenme escribir aquí A1 como 1 entre 1. Entonces, un medio se vuelve 1 entre 1 por 2. Y luego aquí A3 se vuelve 1 entre 1 por 2 por 3. Y si nosotros calculamos a A4, va a resultar que A4 es igual a 1 entre 1 por 2 por 3 por 4. Y así sucesivamente. Todos los coeficientes respectivos van siendo 1 entre el anterior multiplicado por el nuevo coeficiente, por este 2 que aparece aquí, este 3, este 4, el 5, el 6, etcétera, que van apareciendo. Entonces, si nosotros sustituimos todos estos coeficientes que nosotros hemos obtenido, o bueno, primero, darse cuenta de que entonces nosotros tenemos que A0 es igual a 1, ¿verdad? Pero luego A1 es igual a 1 entre 1 factorial. A2 es igual a 1 entre 2 factorial, ¿verdad? 1 por 2 es 2 factorial. A3 es igual a 1 entre 3 factorial. 1 por 2 por 3 es 3 factorial. Entonces, si nosotros sustituimos eso en nuestra función f, nos queda que f de x es igual a... tenemos primero A0, o sea 1 más, y luego sigue x entre 1 factorial. Luego x al cuadrado entre 2 factorial, más x al cubo entre 3 factorial, y así sucesivamente. Entonces, esto nos da una cosa muy buena. ¿Qué pasa si nosotros calculamos a f en 1? Bueno, por un lado, esto nos da nuestra constante elevado a la 1, que nuestra constante elevado a la 1, pues es simplemente la constante. Pero por otro lado, si nosotros sustituimos x igual a 1 en todas estas, eso nos queda simplemente un 1 ahí arriba. Entonces esto nos da 1 más 1 entre 1 factorial, más 1 entre 2 factorial, más 1 entre 3 factorial, y así sucesivamente. Pero, si recuerdan, esa es la expresión que yo les dije que es la expresión más importante del número e. Si nuestra constante es igual a esto, entonces eso significa que nuestra constante es e. Y entonces ya tenemos a nuestra función completamente caracterizada. F de x es igual a e a la x, donde e es la constante de Euler. Entonces, esta es toda la razón por la que la constante e es tan importante. Y es que esta ecuación diferencial que tenemos aquí, f de x igual a f' de x, es como la ecuación diferencial más fácil que a uno se le puede ocurrir, ¿no? Si te dicen, pues una ecuación que tiene que tener derivada y tiene que tener a la función, pues que sea igual a su derivada, a ver qué sale. Y es por eso que la función exponencial y específicamente la constante de Euler e es el lenguaje natural del cálculo y de las ecuaciones diferenciales. Si uno quiere resolver una ecuación diferencial, es mucho más fácil resolverla si uno pone todo en términos de exponenciales de e elevado a la algo. Y además, pues Euler probó, si nosotros hacemos esto con números complejos, una de las identidades que es votada por ser una de las identidades más bonitas y tiene que ver por cómo se resuelve esta ecuación diferencial, que dice que e a la pi i más 1 es igual a 0. Y pues eso sale de esta misma expresión, que esta expresión es una expresión súper importante, la que dice que e a la x es igual a 1 más x entre 1 factorial más x cuadrada entre 2 factorial más etcétera. Esta expresión, esta identidad, la identidad de Euler, es algo tan fácil como sustituir a pi aquí y darse cuenta de que es igual a menos 1. Entonces es por eso que e es tan importante y que la función exponencial es el lenguaje natural del crecimiento y del cálculo. Bueno, pues aquí voy a dejar este video sobre la constante e y la función exponencial. Espero que les haya gustado mucho y que si no sabían algo de esto de la
de E y de por qué es tan importante lo hayan aprendido. Si les gustó, por favor denle like, suscríbanse si quieren ver más videos como este, que no son necesariamente clases, pero son así como divulgación para aprender más, para saber más. Y pues nos vemos en el siguiente. Adiós.